Bienvenidos a El Debate. En este espacio de análisis y multiplicidad de perspectivas exploraremos un escenario que, hasta hace muy poco parecía sacado puramente de una novela de ficción geopolítica. Totalmente. Una distopía económica, diría yo. Exacto. Imagina que, de un día para otro, casi el 20% del petróleo mundial queda, digamos, atrapado detrás de un muro militar invisible. Para situarnos en el contexto inmediato, fíjate, el 13 de abril de 2026 Estados Unidos inició formalmente un bloqueo de los puertos iraníes. Y apenas 5 días después, el 18 de abril, Irán declaró que el vital estrecho de Hormuz volvía a estar bajo su estricto control militar. Y a ver, no hablamos de un control meramente burocrático, claro. Hablamos de buques militares, lanchas rápidas y enjambres de drones amenazando la principal arteria energética del planeta. Así es, y la pregunta central que abordaremos hoy es absolutamente crucial para entender el futuro a corto plazo. O sea, ¿conducirá esta extrema presión de bloqueos mutuos a un colapso de la economía regional y, por efecto dominó, a una recesión mundial? Esa es la gran duda. O por el contrario, ¿es esta coerción económica asfixiante la única vía pragmática para forzar a Irán a un acuerdo diplomático a largo plazo? Yo, por mi parte, argumentaré que el bloqueo estadounidense, aunque agresivo, es una palanca económica calculada y necesaria que forzará a Irán a negociar sin llegar a una guerra total. Ya, pues mi perspectiva es radicalmente opuesta en cuanto a ese cálculo de riesgos. Como analista económica, sostendré que esta estrategia subestima profundamente la resiliencia iraní y pone a toda la economía de Oriente Medio y al mercado global en un riesgo inaceptable de colapso estructural. Sobre el fracaso de las opciones puramente militares. Claro, las campañas anteriores. Exacto. Hemos visto decenas de miles de ataques previos en la región. Ya sabes, bombardeos quirúrgicos, operaciones encubiertas, y nada de eso logró acabar con el programa nuclear iraní, y mucho menos con su red de desarrollo de misiles. Sí, la vía militar directa demostró tener un techo de cristal muy claro. No funcionó. Precisamente. Por eso, lo que estamos presenciando ahora es, a todos los efectos, el plan B de Washington. Y desde un punto de vista estrictamente analítico, considero que es la estrategia correcta. Fíjate en la mecánica de la economía iraní. A ver. Al restringir sus exportaciones de petróleo, le estás cortando la arteria principal de entrada de divisas extranjeras. Sin dólares o euros, paralizas instantáneamente su capacidad para mantener en marcha importaciones críticas. Y no hablo solo de tecnología militar, ¿eh? Hablas de la economía base. Hablo de grano, de alimentos básicos, de medicinas. Esta asfixia económica no busca que el gobierno de Teherán salga con una bandera blanca a rendirse de forma incondicional. Busca, dotar a Estados Unidos de una posición de fuerza real. La idea es conseguir lo que llaman una victoria pequeña, un compromiso diplomático pragmático. Como un acuerdo de seguridad a largo plazo. Eso es, un acuerdo a 20 años, dejando a Irán debilitado y sin el control político sobre el mercado petrolero. Vale, entiendo tu postura. Pero yo la abordo desde un ángulo muy diferente. Porque esa estrategia que planteas, te lo reconozco, suena pulcra, casi quirúrgica sobre el papel de un analista en Washington. Pero no en el terreno, ¿quieres decir? Exacto. En la práctica es económicamente temeraria. A ver, históricamente, Irán ha demostrado una capacidad inmensa, casi institucionalizada, te diría, para adaptarse a las sanciones más severas. Llevan décadas perfeccionando lo que ellos llaman su economía de resistencia. Ya, pero este bloqueo no tiene precedentes. Bueno, pero mi mayor preocupación ni siquiera es la supervivencia del régimen iraní en sí. Mi preocupación es la enorme fragilidad estructural del mercado que lo rodea. ¿Y de la economía regional? ¿Te refieres al impacto en el mercado global del crudo? Me refiero a todo el ecosistema, sí. Cualquiera que nos esté escuchando pensará que, si Irán bloquea el estrecho, la diplomacia o la fuerza militar lo resolverán rápido. Pero el cierre, o incluso una restricción severa prolongada en Hormuz, genera un déficit inmediato de 1/5 parte del consumo mundial de petróleo. Es un volumen masivo, sí. Es brutal. La economía de Oriente Medio pende de un hilo finísimo. O sea, esta asfixia no ocurre en un entorno estéril de laboratorio. Castiga a Teherán, vale, pero arriesga a desencadenar una recesión global mañana mismo. Además, presiona políticamente a la propia administración estadounidense de una forma terrible. Claro, por el tema electoral. Exacto. Tienen unas elecciones presidenciales en noviembre y el fantasma de una inflación galopante por el precio de la gasolina les pisa los talones. Es un riesgo sistémico altísimo. Entiendo por qué lo ves así. Y sí,
La presión inflacionaria en Estados Unidos es un factor innegable, estoy seguro de ello. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente sobre cómo funciona realmente este mecanismo de presión en la práctica. Te escucho. Para evaluar si de verdad vamos hacia una recesión global, primero debemos analizar si el arma principal, el bloqueo estadounidense en sí, es verdaderamente efectiva. Yo te propongo que no veamos este bloqueo como un muro de hormigón hermético, sino más bien como un torniquete financiero. ¿Un torniquete? Qué curiosa analogía. Sí, fíjate, como en medicina de urgencias, un torniquete no tiene que ser perfecto desde el primer segundo en que lo aplicas, solo tiene que ser lo suficientemente fuerte y constante como para detener la hemorragia letal antes de que el paciente colapse. Ya, veo por dónde vas. El bloqueo naval no necesita registrar cada lancha contrabandista hoy mismo. La mera amenaza de interceptar petroleros iraníes mucho más allá del Golfo Pérsico, digamos en el Golfo de Omán o incluso en el Estrecho de Malaca, ya es suficiente para paralizar el flujo masivo de divisas a medio plazo. De hecho, mira los datos. El comando estadounidense ya ha redirigido a unos 20 buques de gran calado y, ojo al dato, lo han hecho simplemente mediante advertencias por radio. Y con un despliegue disuasorio de helicópteros desde sus destructores. No han disparado un solo misil. Ese es el torniquete apretándose y funcionando en tiempo real. A ver, la analogía del torniquete es brillante visualmente, eso no te lo niego. Pero, lo siento, yo como economista simplemente no compro esa línea de razonamiento porque la macroeconomía nos cuenta otra historia muy distinta. ¿En qué sentido? Pues que el gran problema con tu torniquete es que gotea a chorros. Y el paciente, en este caso Irán, tiene un sistema circulatorio alternativo extraordinariamente bien desarrollado. ¿Te refieres a la famosa flota fantasma? Exactamente, a las redes de contrabando marítimo. Si observamos el tráfico diario de petroleros a través de imágenes por satélite, la realidad es que la exportación sumergida casi no ha cambiado desde el inicio formal del bloqueo estadounidense. Hombre, ha bajado el volumen general. Sí, a ver, el volumen oficial es menor que antes de las hostilidades, por supuesto, pero el flujo basal de supervivencia continúa intacto. Apagan los transpondedores, los sistemas AIS y hacen transferencias de crudo de barco a barco en alta mar. Diversos expertos económicos apuntan a que el régimen de Teherán ha acumulado suficientes recursos en divisas para aguantar ¿Meses enteros? Sí, tienen las rutas clandestinas tan bien engrasadas que pueden sobrevivir meses operando así. Y eso, estructuralmente, neutraliza por completo la inmediatez de tu famoso torniquete. Vale. Es cierto que el contrabando les da un balón de oxígeno inmediato. Admito que es logísticamente casi imposible para Occidente bloquear físicamente cada transferencia clandestina en medio de la noche en alta mar. Pero mi argumento se centra en la macroeconomía oficial, en el coste de oportunidad. Que es altísimo, claro. Es que fíjate en el coste operativo de mover millones de barriles de crudo en el mercado negro, solo para sostener a una nación entera. Las redes de contrabando son inherentemente ineficientes. Te obligan a vender el petróleo con un descuento masivo, enorme, a intermediarios. Y luego tienes que blanquear ese dinero asumiendo comisiones brutales para poder usarlo. Sí, hay una prima de riesgo en el contrabando. Pierden margen de beneficio, pierden mucho dinero en el camino. Pierden muchísimo. Y esa ineficiencia es insostenible cuando tienes que pagar las importaciones de bienes esenciales para una población de casi 90 millones de personas. Por eso sufren un daño estructural profundo, aunque no veamos el colapso el primer día. Vale, asumo ese desgaste a largo plazo. Pero llevemos esto al siguiente nivel de análisis. Vamos a asumir tu premisa de que Irán puede resistir meses en estas condiciones de economía de subsistencia. Si eso es así, la pregunta pasa a ser otra. ¿Qué ocurre mientras tanto con el comercio marítimo legítimo? Porque de ese comercio depende toda la arquitectura económica de sus vecinos en la región. Y eso es lo que de verdad le duele a la zona. Y ahí, justo ahí, es donde radica el verdadero peligro sistémico de toda esta estrategia estadounidense. Y la verdad me alegra mucho que lo saques a colación, porque tenemos que explicar a nuestra audiencia cómo funciona realmente el mercado marítimo global de seguros. Un tema árido pero fundamental. Vital, porque este mercado no se rige por las grandilocuentes declaraciones políticas en Washington o Teherán, se rige por la certeza jurídica y el cálculo milimétrico de riesgos que hacen las aseguradoras en la City de Londres. Los famosos clubes P&I, los de protección e indemnización. Exacto, los P&I Clubs. Y actualmente, con este bloqueo, operamos en un vacío legal francamente aterrador. Pensemos en cómo funciona esto a nivel legal.
Estados Unidos está justificando su bloqueo basándose en los principios de la Declaración de Londres de 1909. Una normativa centenaria. Un documento que hoy en día ni siquiera es vinculante, ¿eh? Refleja una visión del derecho marítimo previa a la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, ni Washington ni Teherán han ratificado la Convención del Mar de 1982, que es precisamente la que establece que el Estrecho de Hormuz es una zona de tránsito en paso donde no se puede suspender el tráfico comercial. Sí, es un limbo jurídico de manual. Nadie sabe qué reglas aplican. Un limbo absoluto, o sea, es la anarquía. Y expliquemos el mecanismo de esto. Esta ambigüedad legal no es solo un debate académico aburrido. Significa que, si la Convención de los 80 garantizaba el libre tránsito, las primas de seguro eran bajas y predecibles para las navieras. Claro, porque había garantías estatales. Eso es. Pero al basarse en reglas arcaicas de 1909, en pleno conflicto armado, la aseguradora asume que aquello es oficialmente una zona de guerra. El 100% del riesgo recae ahora sobre las navieras internacionales. Ya veo a dónde quieres llegar con los costes. Es que en el instante en que haya un solo incidente violento, digamos un dron que caiga cerca de un carguero comercial o una vieja mina a la deriva que raspe un casco, las primas de los seguros marítimos se van a disparar a niveles astronómicos. O lo que es todavía más probable, las aseguradoras retirarán la cobertura por completo. Dejando a los barcos en puerto. Matemáticamente, el viaje deja de ser rentable en el minuto 1. Las navieras internacionales, que son empresas conservadoras, se negarán a transitar. Veremos un colapso del comercio regional. Y ojo, no es solo el petróleo. Es que la cadena de suministro de bienes de consumo de todo Oriente Medio quedaría paralizada de la noche a la mañana por culpa de la inseguridad jurídica. Vale, te compro que el vacío legal es muy preocupante sobre el papel, y desde luego entiendo perfectamente el pánico inicial de las aseguradoras en Londres. Pero a ver, seamos pragmáticos. Occidente no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo la cadena de suministro global se desintegra. Ya, pero el mercado es implacable. El mercado no colapsa de forma pasiva si hay intervención estatal. Si el derecho internacional abstracto no ofrece garantías, la economía regional de Oriente Medio será protegida por la fuerza bruta si es necesario. Perdona, la fuerza bruta solucionando pólizas de seguros. Absolutamente. El riesgo actuarial se mitiga con disuasión militar dura. Ya hemos visto los preparativos para esto. Fíjate en la entrada de 2 destructores estadounidenses clase Arleigh Burke al Golfo Pérsico, justo antes del anuncio del bloqueo. Eso no fue una simple coincidencia para salir en la foto. Oficialmente el Pentágono lo llamó inicio de operaciones de desminado. Sí, oficialmente. Pero seamos realistas entre tú y yo. Esos buques antiaéreos multimillonarios no están equipados principalmente para buscar minas flotantes. Estratégicamente, eso fue un ensayo clarísimo para establecer un sistema de convoyes armados. ¿Volver al sistema de la guerra irano-iraquí? Exacto. Y esto cambia el mecanismo del seguro del que hablabas. Si la inseguridad jurídica asusta a Londres, la presencia visible y constante de la Marina de los Estados Unidos, escoltando físicamente a los superpetroleros, cambia toda la ecuación matemática del riesgo para los clubes P&I. Es decir, ¿tu solución a la economía es militarizar por completo el flujo comercial? Sí, es una aplicación pura de hegemonía naval para estabilizar la macroeconomía regional. Los convoyes armados restaurarían la confianza de las aseguradoras de inmediato porque el riesgo de impacto exitoso se desploma. Esto permitiría recuperar el volumen de tráfico comercial previo a la crisis y calmaría los mercados de materias primas. Vale, a ver, es un argumento convincente si miramos el mapa geopolítico como si fuera un tablero de ajedrez aislado. Pero me parece que te olvidas de algo vital. ¿Has considerado las repercusiones asimétricas de meter escoltas militares pesadas en esa ratonera que es el estrecho? Riesgos siempre hay, pero la disuasión funciona. Porque la protección de los buques nos lleva directamente al mayor riesgo sistémico de todos, la respuesta en tierra y en otras aguas. O sea, si Estados Unidos organiza convoyes marítimos exitosos y logra eludir el estrangulamiento iraní en Hormuz, Irán no se va a quedar mirando pacíficamente cómo su principal herramienta de presión internacional se vuelve irrelevante. La presión económica nunca ocurre en un vacío. Por supuesto que Irán responderá de alguna forma. Tienen opciones. Nadie dice que se rendirán mañana. Tienen herramientas asimétricas devastadoras. Y el cómo lo harían es lo que aterra de verdad a los líderes de la región.
Si los mandos iraníes ven que no pueden cerrar el Golfo Pérsico porque los destructores estadounidenses interceptan todo, pueden escalar bloqueando el tráfico en el Mar Rojo a través de sus aliados hutíes en Yemen, algo que ya han hecho, pero a una escala muchísimo mayor. Es un frente abierto, sí. O planteando un escenario macroeconómico mucho peor, podrían ejecutar ataques de saturación con misiles balísticos y enjambres de drones suicidas directamente contra la infraestructura energética terrestre de sus vecinos. Estamos hablando de refinerías críticas en Arabia Saudí. Como vimos en 2019 en Abqaiq. Exacto, pero multiplicado por 10. Podrían atacar plantas desalinizadoras masivas en los Emiratos Árabes Unidos, de las que depende el agua potable de millones de personas, o oleoductos clave. Si Irán ataca esa infraestructura dura, no solo se hunden ellos económicamente, devastarían toda la base de la economía de la península arábiga y provocarían una fuga de capitales sin precedentes a nivel global. Vale. Admito que el riesgo de una escalada asimétrica contra infraestructuras civiles de los países del Golfo es excepcionalmente alto. Sería pecar de ingenuo e incluso de temerario negarlo. Sin embargo, el problema fundamental de esa teoría tuya es que da por hecho que Teherán va a actuar como un actor irracional y suicida. Y la historia demuestra que no es así. O sea, tú los ves como puramente racionales en este extremo. Totalmente. Debemos entender el comportamiento de Irán como el de un Estado obsesionado por encima de todo con la supervivencia de su propio régimen interno y clerical. Pero están acorralados económicamente. Y un animal acorralado ataca. Acorralados, sí, pero calculadores. Esta estrategia estadounidense encaja dentro de una doctrina militar y estratégica muy concreta, que por ejemplo en Israel denominan cortar el césped. Sí, el concepto de mowing the grass. Ese mismo. Para los que nos escuchan y no estén familiarizados, esta doctrina no busca una victoria diplomática definitiva o la aniquilación total del enemigo. Asume que, periódicamente, hay que degradar y golpear severamente las capacidades ofensivas de una potencia rival antes de que se vuelvan inmanejables. Básicamente, mantener la amenaza a raya mediante un desgaste estructural continuo. A ver, aplicar la doctrina de cortar el césped a Irán me parece... Es llevar esa táctica a una escala macroeconómica y naval. Fíjate, Irán es muy consciente de que su propia viabilidad como Estado está en juego ahora mismo. Su economía ya está profundamente debilitada por los reveses que ha sufrido en los últimos 2 años. Eso es innegable. La inflación interna los está machacando. Pues imagínate ante la amenaza real de un conflicto regional a gran escala, un conflicto que aniquilaría de forma irrevocable su propia infraestructura costera de exportación de hidrocarburos y que podría desencadenar el colapso del régimen por revueltas internas ante la falta de pan. Teherán hará números, terminará aceptando concesiones diplomáticas pragmáticas. ¿Qué tipo de concesiones crees que aceptarían bajo este estrés? Podrían, por ejemplo, aceptar reducir drásticamente el apoyo logístico militar que envían al Líbano o a Yemen, o por usar formalmente el enriquecimiento de uranio a cambio de que Washington afloje un poco el torniquete y les deje exportar algo de crudo. El cálculo de coste-beneficio puro y duro los obliga a ceder, antes de pulsar el botón de la destrucción mutua asegurada a nivel económico. Discrepo. Y discrepo profundamente en que podamos predecir su racionalidad con tanta limpieza de manual académico. El problema grave de la doctrina de cortar el césped es que está diseñada y funciona más o menos bien en conflictos localizados y de baja intensidad, contra actores no estatales. Bueno, es un principio de desgaste aplicable a estados. Pero tratar de aplicarla contra Irán, que es una nación de dimensiones continentales, con una enorme población y una capacidad de disrupción económica global, es otra historia completamente distinta. Presionar a Irán de esta manera no es apretar un torniquete médico, es, a ver cómo te lo explico, es hacer un test de estrés saltando sobre un puente de cristal. ¿Un puente de cristal, dices? Sí, porque tú crees que controlas el peso que estás aplicando con tus sanciones y destructores. Pero si la tensión sube un solo milímetro de más, todo el suelo de la cadena de suministro internacional se hace añicos. ¿Y por qué crees que la línea de aguante de ese puente es tan sumamente fina? Porque la línea entre la concesión pragmática que tú mencionas y el acto de desesperación violenta desaparece por completo cuando hay inestabilidad política interna. Expliquemos cómo funciona esta dinámica social. Si las importaciones de grano y alimentos básicos finalmente fallan por la falta crónica de divisas. ¿Qué es el objetivo del torniquete? Claro, pero si la población iraní
enfrentando una crisis de inflación y hambruna, se levanta masivamente en las calles contra el gobierno, el liderazgo supremo en Teherán podría concluir fácilmente que ya no tienen absolutamente nada que perder. Y ahí el famoso cálculo racional cambia de la noche a la mañana. Es un escenario extremo pero posible. Al concentrar una flota naval tan inmensa en la región, o sea, docenas de destructores y buques de asalto, Washington está telegrafiando que asume ese riesgo de frente. Pero es una apuesta colosal, con el dinero de todos. Si un solo dron iraní logra sortear las defensas e impacta con éxito en un destructor estadounidense o hunde un superpetrolero escoltado, la premisa entera del convoy seguro se desmorona en segundos. Y en cuestión de horas, las primas de riesgo hunden la economía regional en el caos absoluto. Te escucho, de verdad, y la imagen del puente de cristal ilustra extremadamente bien la tensión del mercado. Pero yo te respondería que es precisamente esa abrumadora concentración de fuerza naval la que hace que el puente no se rompa en primer lugar. Es lo que disuade activamente el acto suicida del que hablas. Ya, la disuasión por superioridad masiva. Piensa en la asimetría de poder convencional. Es tan vasta, tan innegable, que cualquier intento de ataque directo a un convoy de la Armada de Estados Unidos resultaría en una represalia inmediata que neutralizaría la capacidad militar costera iraní por completo en 48 horas. Sí, en un choque convencional puro, Irán pierde rápido. Las armadas modernas no despliegan buques de asalto anfibio y grupos de combate de portaaviones enteros solo para hacer diplomacia de cañonero simbólica, ¿sabes? Lo hacen para alterar de forma irrevocable la estructura de incentivos del adversario. La economía de la región sufre, por supuesto. Hay muchísima fricción y volatilidad a corto plazo. Demasiada volatilidad para el mercado. Sin embargo, no podemos ignorar que los mercados globales de capitales, aunque increíblemente sensibles a las malas noticias iniciales, también son tremendamente resilientes. Son capaces de recalibrarse muy rápido si perciben que existe un orden de seguridad fuerte que está siendo impuesto y respaldado por una potencia hegemónica dispuesta a usar la fuerza real. Pero, fíjate, esa recalibración forzada de los mercados tiene un precio oculto brutal. Un peaje que la economía estructural de Oriente Medio tendrá que pagar durante las próximas 2 décadas como mínimo, porque la región ya no es la misma de los años 80. Han diversificado mucho, sí. Exacto. No son solo pozos de petróleo en mitad del desierto y rutas marítimas de exportación. Hoy en día es un ecosistema profundamente interconectado con Occidente y Asia. Hablamos de fondos soberanos multimillonarios, de centros de inversión tecnológica global en los Emiratos Árabes Unidos, de megaproyectos de diversificación económica masiva, como NEOM en Arabia Saudí. Proyectos que requieren billones de inversión. Y todo este delicado ecosistema requiere, como el oxígeno, de estabilidad a largo plazo. Al forzar esta crisis mediante un bloqueo militar que, como hemos visto, juega constantemente en los márgenes de la legalidad internacional, Estados Unidos está erosionando la confianza global en Oriente Medio como un lugar seguro para estacionar capital corporativo. Ya, pero ¿de verdad crees que el daño a la confianza inversora internacional será permanente una vez pase la crisis? ¿Los inversores tienen mala memoria si hay rentabilidad? Estoy convencida de que el daño será duradero, absolutamente. Incluso si se logra esa pequeña victoria diplomática que tú pronosticas, sin que se dispare un solo tiro masivo, la prima de riesgo geopolítico sobre la región va a quedar permanentemente elevada. Un sobrecoste constante. Piensa en ello. Los grandes inversores institucionales en Londres, Nueva York o Tokio se lo pensarán 2 o 3 veces antes de comprometer capital a 20 años vista en una zona donde, literalmente, en cualquier momento, un bloqueo naval de una gran potencia puede paralizar el tránsito comercial. Eso lastrará el desarrollo económico y la modernización estructural de todos los países aliados vecinos, no solo dañará a Irán. Oye, pues es un análisis del impacto colateral muy lúcido. Y la verdad es que entiendo perfectamente el riesgo severo para los ambiciosos planes de diversificación de los países del Golfo. Es un punto a tener muy en cuenta. Bueno, para ir resumiendo mi posición a la luz de todo este interesantísimo debate, Adelante. reconozco plenamente que existen enormes fricciones a corto plazo, derivadas de esta política. Los mercados de hidrocarburos van a sufrir volatilidad inevitable y los riesgos operacionales en el estrecho son innegables para las navieras. Sin embargo, establecer este cerco económico estricto, mantener el torniquete financiero apretado hasta el final, sigue siendo a mis ojos la única forma realista y matemáticamente calculada de forzar una estabilidad duradera en la región. Ya veo. El fin justifica la tensión económica, digamos. O sea que es un mal menor.
Una presión económica necesaria y focalizada para obligar a una resolución diplomática sostenible, y así evitamos los horrores incalculables, tanto humanos como económicos, de tener que llegar a una guerra regional militar a gran escala. Comprendo tu punto de vista, aunque no lo comparta. Y bueno, mi conclusión, tras analizar minuciosamente los mecanismos macroeconómicos reales de cómo operan estas sanciones extremas, es que presionar de esta manera a una potencia de ese tamaño no es en absoluto prudente. ¿Por el riesgo de contagio global? Exactamente. Estamos hablando de un actor con la capacidad técnica, militar y, sobre todo, geográfica de perturbar el 20% de todo el suministro de crudo global. Aplicar este nivel de estrés extremo al sistema de comercio internacional es someter a la cadena de suministro a un riesgo desproporcionado. El altísimo peligro de desencadenar una recesión mundial por la inflación energética, sumado al colapso del sistema de aseguradoras navieras y el riesgo de provocar una conflagración asimétrica en la península, supera con muchísimas creces los supuestos y teóricos beneficios de forzar esa victoria diplomática parcial. El riesgo simplemente no vale la pena. Bueno, creo que a pesar de nuestras evidentes y profundas diferencias sobre la viabilidad a largo plazo de esta estrategia, hay un punto en el que ambos convergemos indudablemente hoy. Y es en el reconocimiento unánime de la extrema fragilidad del momento actual que vivimos. Sí, en eso no hay debate posible. La situación pende de un hilo. Tenemos una fecha clave marcadísima en rojo en todos los calendarios diplomáticos, el 21 de abril. Ese es el día en que formalmente finaliza la tregua técnica que se había acordado. El día cero de la nueva fase. Exacto. Actuará como un punto de inflexión absolutamente crítico. Lo que ocurra verdaderamente en esa ventana de 24 horas y en las semanas inmediatamente posteriores a ese vencimiento, dictará la trayectoria macroeconómica de todo el Golfo Pérsico e incluso me atrevería a decir que dictará la economía energética global para la próxima década. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Esta crisis, yo diría que más que ninguna otra crisis reciente en la zona, nos ha demostrado la innegable e íntima interdependencia que existe entre la geopolítica militar dura y la macroeconomía regional de nuestro tiempo. Todo está conectado. ¿Es imposible alterar una sola pieza en el tablero de Oriente Medio, o sea, hundir un pequeño barco, sancionar un puerto local, sin causar temblores sísmicos inmediatos en los mercados financieros del otro lado del mundo, en Wall Street o en Europa? Y como hemos discutido, va a ser fundamental observar con lupa cómo los diversos factores externos e internos siguen moldeando este conflicto en las próximas e intensas semanas. Así es, no podríamos estar más de acuerdo en eso. Especialmente fíjate en las dinámicas de política interior que a veces se nos olvidan y no podemos dejar de lado en este análisis. Las elecciones. Como bien comentabas tú antes, la extrema sensibilidad a la presión inflacionaria en Estados Unidos es brutal, con una administración en la Casa Blanca que está mirando de reojo todos los días los precios del galón de combustible en los surtidores de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Es que la política exterior y la inflación doméstica van de la mano ahora mismo. Esos factores domésticos de presión electoral, sin ninguna duda, seguirán dictando el pulso financiero y el nivel de tolerancia política en esta crisis geopolítica tan compleja. Queda muchísimo por explorar sobre cómo se entrelazan estos hilos en la arquitectura global. Y, por supuesto, seguiremos desgranándolo a fondo en nuestro espacio. Será un placer seguir analizándolo. Al final del día, la gran pregunta sigue en el aire para que cada uno de ustedes reflexione y saque sus propias conclusiones. ¿Cuánta presión estructural puede soportar verdaderamente ese puente de cristal económico antes de que la región ceda por completo bajo el peso del bloqueo? Gracias a todos por acompañarnos en este profundo análisis. Hasta la próxima.